Parte 2. El carro llegó tal como se había prometido, conducido por un hombre mexicano que se presentó como Miguel y habló poco durante el trayecto hacia el rancho de Carter. Adelaide se sentó a su lado con el saco de herramientas apretado contra su regazo, observando el paisaje de Montana pasar en tonos grises y marrones. Noviembre había despojado de hojas a los álamos. La hierba de la pradera yacía aplastada bajo un cielo cargado con la promesa de nieve. Pasaron un arroyo oscuro entre orillas congeladas, una línea distante de montañas, un grupo de reses apiñadas contra el viento. Adelaide apenas veía nada de eso. En su lugar, veía a Thomas. 8 años habían tenido. 8 años de matrimonio en una pequeña cabaña que Thomas había construido con sus propias manos. Cada tabla colocada a plomo. Cada unión ajustada a la perfección. Ella tenía 19 años cuando se conocieron, hija de una costurera. El 26, ya con una reputación de trabajo duradero. Se habían casado 3 meses después de su primera conversación. Ahora recordaba esos años en fragmentos, Thomas en el banco de trabajo, la luz de la lámpara atrapando el rizo de las virutas de madera, el olor a pino, cerezo y nogal. Su voz paciente explicando por qué ciertas uniones eran más fuertes que otras, por qué el peso debía distribuirse de determinada manera, por qué el buen trabajo requería comprender los materiales con los que se trabajaba. Solo conversación, decía cuando ella le preguntaba por qué le enseñaba esas cosas. A un hombre le gusta compartir lo que sabe con su esposa. Nunca había imaginado que necesitaría ese conocimiento. La neumonía se lo había llevado en abril. Tan repentinamente que apenas entendió lo que ocurría. Una semana estaba tosiendo, a la siguiente, había muerto. 6 meses ya. Y la cabaña todavía se sentía como si él pudiera cruzar la puerta en cualquier momento, con polvo en la ropa y herramientas en las manos. Pero no lo haría. Y el casero quería su renta. Y el invierno se acercaba. Y las herramientas que había llevado a la tienda de Morrison eran todo lo que le quedaba de valor en el mundo. Hasta ahora. Miguel desvió el carro del camino principal. Adelaide vio aparecer las construcciones, la casa del rancho, el corral, el barracón, y más allá, en un claro, el esqueleto de una nueva edificación. Los cimientos de piedra estaban dispuestos con cuidado, grandes vigas ya colocadas para las paredes. Pilas de madera cubiertas con lonas. 3 hombres de pie junto a un carro cargado de suministros. Cuando Miguel se acercó, ellos se volvieron a mirar. El estómago de Adelaide se tensó. Esto era real. No solo un acuerdo hecho en la desesperación de una tienda, sino construcción auténtica. Hombres reales que mirarían hacia ella en busca de una guía que no estaba segura de poseer. El carro se detuvo. Miguel bajó y le ofreció la mano. Adelaide pisó suelo firme, el saco de herramientas pesado contra su costado. Von Carter salió de la casa y cruzó el patio hacia ellos. A la luz del día, su rostro mostraba más líneas, más años de clima y trabajo, pero su expresión conservaba la misma seriedad firme del día anterior. Señora Harper. Bienvenida. Permítame presentarle a la cuadrilla. La condujo hacia los 3 hombres. Este es Sam, mi capataz, dijo, señalando a un hombre de cabello canoso y ojos amables. Sabe de construcción, pero también tiene que llevar el rancho. Este es Dush, quien hace la mayor parte del trabajo de carpintería. Dush era más joven, tal vez 30 años, con una mirada escéptica que evaluó a Adelaide con duda evidente. Asintió con educación, pero no dijo nada. Y ya conoce a Miguel. Señora, dijo Miguel con una leve sonrisa. Adelaide los miró a los 3, luego a Carter, luego al sitio de construcción con su promesa y su terrible peso de expectativas. Le había dicho a Carter que no sabía por dónde empezar. Ahora, con el viento cortándole el abrigo y los hombres observándola, esa verdad se sentía más real que nunca. Pero la voz de Thomas estaba en su mente, calmada y paciente. Empieza con lo que sabes. Adelaide dejó el saco de herramientas en el suelo y observó los cimientos, las vigas, la madera apilada. Muéstrenme lo que han hecho hasta ahora, dijo, y díganme qué sigue. La primera mañana se sintió como una representación. Adelaide desempacó las herramientas de Thomas con manos que querían temblar,
colocando cada pieza sobre una sección limpia de madera mientras los hombres observaban la sierra, los cepillos, los cinceles, la barrena, el gramil. Finalmente, el nivel de cerezo. Mi esposo hizo esto, dijo, levantándolo. Decía que un nivel nunca miente. Muestra la verdad. Dus cruzó los brazos. Sam asintió pensativo. Miguel se acercó para examinarlo. Lo que sé de construcción, continuó Adelaide. Lo sé porque Thomas me lo explicó mientras trabajaba. Creía que una buena construcción requería entender por qué se hacen las cosas, no solo cómo. Colocó el nivel con cuidado. Su corazón latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. Muéstrenme qué han planeado para las paredes. Sam sacó un boceto rudimentario. El granero sería de 9 por 12 metros, estructura de entramado de madera, revestimiento de tablas, techo inclinado para la carga de nieve. Un diseño típico de Montana, práctico y eficiente. Adelaide lo estudió, escuchando la voz de Thomas en su memoria. Siempre piensa en cómo se mueve el peso a través de la estructura. Los postes de las esquinas deben estar bien profundos, dijo. Al menos 45 centímetros, con piedra para el drenaje. Ya está hecho, respondió Sam, señalando los cimientos. Los colocamos la semana pasada. Adelaide caminó hasta la esquina más cercana y se agachó para examinarla. El poste estaba recto, la piedra bien compactada. Pasó la mano por la viga, buscando la calidad que Thomas le había enseñado a reconocer, veta recta, sin grietas, bien estacionada. Buen trabajo, dijo. Vio un destello de sorpresa en el rostro de Sam. Aprobación, tal vez. Dus seguía escéptico. La mañana avanzó en incrementos cuidadosos. Adelaide hizo preguntas, examinó la madera. Intentó canalizar 8 años de escuchar a Thomas explicar su oficio. Cuando Dus preguntó por la colocación de las viguetas del piso, sintió un pinchazo de pánico. No lo sabía con certeza, hasta que recordó a Thomas construyendo el piso de su cabaña. 16 pulgadas, dijo. De centro a centro. El peso debe distribuirse entre múltiples soportes. Yo suelo usar 18, replicó Dus. Eso puede servir para uso más liviano, respondió Adelaide. Pero un granero soporta carros de heno, equipo, a veces ganado. El espaciado más corto evita el hundimiento. Lo hicieron a su manera. Al mediodía, las viguetas estaban colocadas, y Dus tuvo que admitir que la estructura se sentía sólida como una roca. Durante el descanso, Miguel se acercó. Señora, esa unión de la que habló para los refuerzos de esquina, ¿podría mostrármela? Me gustaría aprender. Adelaide parpadeó. Nunca había pensado en enseñar. Apenas se sentía competente ella misma. Pero la expresión de Miguel mostraba un interés genuino. Tomó un palo y dibujó en la tierra, explicando cómo funcionaban las uniones de mortaja y espiga, cómo las piezas encajaban para distribuir el esfuerzo. Thomas siempre decía que hay que trabajar con la naturaleza de la madera, no contra ella, explicó. Mira cómo corre la veta. Cortas siguiendo eso para obtener fuerza. Miguel asintió, estudiando el dibujo con atención. Cuando las sombras de la tarde se alargaron, Adelaide se apartó y observó a los hombres trabajar. El piso del granero tomaba forma, recto y nivelado, los postes firmes. No era su trabajo. Sus manos no habían clavado un solo clavo. Pero su conocimiento lo había guiado. El conocimiento de Thomas se corrigió. O quizá ya no solo de él. Cuando Carter llegó para revisar el progreso, caminó sobre la estructura, probando las uniones, alineando la vista con las vigas. Este es un trabajo excelente, señora Harper, dijo finalmente. Mejor de lo que esperaba. Dus guardó sus herramientas con menos escepticismo que por la mañana. Sam asintió al marcharse. Miguel se detuvo. ¿Mañana podría mostrarme esa técnica de unión?, preguntó. Para los refuerzos de esquina. Mañana, respondió Adelaide. Algo cálido y desconocido se agitó en su pecho. Mientras el carro la llevaba de regreso al pueblo al caer la noche, Adelaide sostuvo el saco de herramientas en su regazo y pensó en el día. Había estado aterrada, insegura,
convencida de que fracasaría. Pero el piso estaba recto. El trabajo era bueno. Y mañana enseñaría a Miguel sobre carpintería. Tal vez esto sí era posible después de todo.